Bienvenidos como cada año y ya en 9ª edición, los medios de comunicación públicos de San Roque invitan al alcalde de la ciudad a someterse a las preguntas de 3 compañeros de la prensa comarcal, 3 medios de comunicación que nos van a acompañar en esta hora y 30 minutos que vamos a comenzar en unos segundos. Antes le vamos a dar las gracias al alcalde de San Roque, el socialista Juan Carlos Ruiz Boix, que además está en esta 9ª edición y las 9 ha participado en todo este tiempo. Alcalde, gracias, porque nunca ha puesto usted ningún impedimento en participar, en dejar que compañeros de la comarca le puedan hacer todo tipo de preguntas. Bueno, pues muy buenas tardes, gracias por invitarme nuevamente y con deseos de trasladar a los vecinos nuestras inquietudes, nuestras prioridades del Gobierno y por supuesto también por un ejercicio de transparencia a resolver las dudas, las preguntas que nos planteen los periodistas de la comarca, que por cierto yo llevo 9 años, pero ahí siempre han ido cambiando. Ahí sí que en ese sector ha habido renovación, nunca se ha ido manteniendo el mismo en ningún caso. ¿Cómo lo asume usted este reto, la 9ª edición después de 2 mandatos? Bueno, lo asumo desde la responsabilidad y desde el compromiso con la transparencia, desde la responsabilidad porque entiendo que siempre hay cuestiones que son más complejas, pero yo trato de ser sincero, de ser directo y por tanto espero tener respuesta para casi todas las preguntas o por no decir todas. Bien, los compañeros que nos acompañan pertenecen a algunos de los medios más importantes o al menos más conocidos de la comarca del Campo de Gibraltar, Europa Sur, Canal Sur y Cadena SER. Javier Chaparro, bienvenido. Yo creo que Europa Sur ha estado casi siempre, si no siempre, casi siempre. Desde que soy director y somos invitados, evidentemente hemos estado aquí. Rápidamente, en 20 segundos, ¿qué esperas de la entrevista? Espero una obviedad, sinceridad por parte del alcalde, que por supuesto contribuamos entre todos a hacer más dinámico el debate para los televidentes. Ana Torregrosa. Muy buenas. Canal Sur, ¿qué esperas de esta entrevista? Muy rápida. Yo espero sobre todo que le sea de utilidad a los telespectadores, a los ciudadanos, porque creo que es el objetivo final, que les llegue toda la información máxima posible de la administración más cercana que es su ayuntamiento. Y vamos con una de las voces más conocidas de la comarca también, Cándido Romaguera, de Cadena SER. ¿Qué esperas muy rápidamente, qué esperas de esta entrevista? Hola, buenas noches. Bueno, pues lo que espero periodísticamente que nos dé el titular de mañana y evidentemente espero, por un lado, que quienes estén al otro lado de la pantalla vean a un político que quiera atender las necesidades de San Roque y a 3 periodistas que vamos a intentar, cuanto menos, ponérselo difícil esta tarde. A ver si es verdad. 1 hora y 30 minutos, los vamos a dividir en 5 bloques. Los 3 primeros los vamos a dividir en 20, cada uno de ellos en 20 minutos. El cuarto será de tema libre, podrán preguntar lo que quieran y en ese caso aumentaremos a 25 minutos y tendremos un quinto de 3 minutos aproximadamente para que el alcalde haga unas conclusiones. Hemos dado unas pequeñas pistas a nuestros compañeros para que podamos conocer un poco de toda la ramificación del ayuntamiento, que podamos hablar de seguridad, de limpieza, de educación, de becas, de impuestos, de presupuesto, en fin, un poco de todo. Ana, al lío. Abrimos el fuego, ¿no? Bueno, a mí me gustaría empezar, si le parece, con temas que tienen que ver pues, con el dinero, con las cuentas, con temas económicos. Hace unas semanas participaba usted en la reunión que mantenía en Madrid la Federación Española de Municipios y Provincias y ahí reclamaba que se pudiera terminar en consistorios como el sanroqueño, por ejemplo, con el techo de gasto impuesto por la crisis. Quería saber en qué argumenta esa solicitud. Dice que el ayuntamiento sanroqueño es un ayuntamiento
solvente, que podría acabar ese techo de gasto. ¿Cuáles son esos números que argumentan esa solicitud? Miren, que somos un gobierno solvente, un gobierno responsable que ha sabido gestionar durante estos últimos 8 años el que San Roque no cuente con ninguna deuda bancaria, que no cuente con ninguna deuda con los proveedores y que hayamos demostrado desde el año 2016 hacia acá que cada uno de los años hemos terminado el ejercicio con superávit. Es decir, tenemos mayores ingresos que los gastos que nos permite el Estado. Y esos gastos que nos permite el Estado no son los mismos que nos exigen los ciudadanos de San Roque, que quieren más y mejores servicios prestados con mayor calidad. Tratamos de, con menos recursos, seguramente también con menos recursos humanos, prestar servicios a los vecinos con calidad y muchas veces con el techo de gasto que tenemos no alcanzamos. Y luego otro argumento es que los ayuntamientos dentro de la Constitución española se ve como una administración que debe estar al mismo nivel que la Administración Central, el Gobierno de España, al mismo nivel que las comunidades autónomas y en ningún caso queda ninguna cuestión de tutela o claramente de intromisión o de injerencia como ocurrió con la ley Montoro, con la ley del Partido Popular, con esa ley de racionalización en la que se pone un techo de gasto que además se fijó en el año 2012 y hoy estamos en el 2019 y las carencias y las necesidades en San Roque son otras y la realidad del municipio ha cambiado. Y el tercer argumento es muy fácil. Nosotros ingresamos de media 50 millones de euros, nos permiten gastar de media 40 millones de euros y por tanto nos sobran 10 millones de euros. 10 millones de euros que ya sobraron en el año 16, en el 17, en el 18, en el 19 y por tanto hay una tesorería elevada. Ya hemos trasladado a los vecinos todo lo que es la reducción de impuestos a las familias. Pagamos los impuestos más bajos de toda la comunidad autónoma, no solo de la provincia, sino de toda la comunidad autónoma. El IBI es el más bajo legal posible, el sello del coche es el más bajo legal posible. Hemos reducido también a tipo simbólico las tasas de renovación de los cementerios y para este año, para este próximo presupuesto 2020, estamos estudiando una nueva ordenanza que permita el que la rehabilitación de las viviendas, el cambiar los azulejos del cuarto de baño, la obra de la cocina, el poner obras menores, también van a contar con una reducción notable, que todavía no me atrevo a anunciar, pero va a ser una reducción muy notable del impuesto de construcciones a pagar y de la tasa de construcciones. En definitiva, creo que cuando hay un gobierno solvente que cree que hay que presentar presupuestos equilibrados, que no hay que generar deudas para otras generaciones, lo lógico es que nos den la mayoría de edad, esa etapa adulta, para que nosotros sepamos administrar los recursos que nos prestan los vecinos en prestar servicios de calidad y a prestar mayores servicios. Alcalde, buenas tardes. Buenas tardes. Su ayuntamiento, si no me equivoco mal, acabó el año pasado con un superávit de 18 millones de euros, fruto precisamente de esa situación que usted describía actualmente. Centrándonos en un asunto que me parece capital para un municipio como San Roque, conocido por urbanizaciones de lujo como Sotogrande, etcétera, etcétera, en las cuales no existe un problema de vivienda. Pero ¿qué soluciones plantea su ayuntamiento para este mandato municipal comenzado en mayo, para todos esos vecinos de San Roque, incluso de otras comarcas o de fuera de la comarca del Campo de Gibraltar, que quieren una vivienda asequible, a precio accesible en el municipio de San Roque? Le iba a decir que sí que tenemos un problema en materia de vivienda, sí lo tenemos. Yo no reniego de esa situación porque es un verdadero problema y nosotros hemos recuperado el sector de la construcción desde el año 16, que quizás por eso es el volumen más elevado del superávit al que usted se refería, estos los 18 millones de euros, porque hablamos de un superávit que en este caso la parte elevada de 10 a 18 podemos decir que es coyuntural, que viene porque el sector de la construcción se ha recuperado, porque ha habido muchas plusvalías que se han obtenido alrededor de distintos negocios o actividades que se han celebrado en nuestro municipio, pero que no son ingresos permanentes, pero por eso da esa suma más elevada de los 10 millones de euros. Pero lo que es la actividad de la construcción en San Roque, en nuestro municipio, está muy concentrada, por no decir exclusivamente concentrada, en las urbanizaciones de apartamentos turísticos o de residencial turística. En definitiva, nosotros tenemos construcción hoy en día en la zona de Alcaidesa, donde se vienen construyendo unas 200 viviendas, tenemos construcción en San Roque Club, donde se vienen construyendo unas 150 viviendas, tenemos
construcción de viviendas en el puerto de Sotogrande, donde se vienen construyendo unas 70 viviendas. Tenemos construcción en la zona de la reserva de Sotogrande, donde hay también actividad para un centenar de viviendas. En definitiva, hay una suma de más de 500 viviendas y desgraciadamente no podemos anunciar ninguna de esas construcciones en los núcleos poblacionales, en los pueblos que conforman el municipio de San Roque, cuando sí que tenemos un registro de demandantes de vivienda que supera los 600 solicitantes. Por tanto, sí tenemos un problema y por eso hacemos un llamamiento a que la Administración Central y la Administración Autonómica recupere los niveles de inversión en VPO que existían antes de la crisis. Si antes de la crisis en nuestro país se construían más o menos 400.000 viviendas al año, más de 400.000 viviendas al año, ahora mismo no se construyen ni siquiera 50.000. Hay casi un 10% únicamente de lo que se construía antes, lo que se construye hoy en día, y por tanto con esos números pues no hay. Sí que tenemos algunos parques de vivienda de la crisis ubicados en la zona de la bahía, con ciertas dificultades, con acceso también de ocupa, pero en la ciudad, en San Roque, en la zona de Estación, en la zona de Guadiaro, son 3 de las barriadas que más demandan, que más número de solicitantes de vivienda tenemos, y no hay construcción de viviendas de VPO desde que nosotros finalizamos las actuaciones públicas del edificio Eduardo López, del edificio Andrés Merchán en San Roque, que fueron más de 200 viviendas construidas. Lo último que hemos hecho es un alquiler de un edificio de propiedad privada que lo ha alquilado la empresa pública En Roque, en el que tenemos 16 soluciones más, 16 viviendas, en este caso de un tamaño pequeño, pero para familias monoparentales o para familias, en este caso con carga de un solo hijo, que viven en este edificio desde hace 4 años y que estamos tratando de ofrecer más oportunidades y más opciones. Vamos a seguir trabajando. El Ayuntamiento tiene compromiso de destinar al menos 5 millones de euros para este próximo año 2020, que parece mucho, pero cuando veamos la repercusión de la vivienda, más o menos 100-120.000 euros viviendas construidas, pues serán algo menos de 50 viviendas las que podamos hacer. Queremos hacer además viviendas de edificios pequeños para que luego sea más fácil la inserción de cualquier tipo de circunstancia o problema que habitualmente se concentran en algunas de las promociones de VPO, no en todas, y creemos que es más sencillo la inserción en todo lo que es la sociedad de cada uno de los núcleos si el número es pequeño. Pero vamos a poner nuestros recursos, que no nos compete en materia de vivienda, está en la Junta de Andalucía, y yo espero que ese Gobierno del Cambio, que prometía tantas cuestiones en la campaña electoral, entre otras, decía que iban a crear hasta 600.000 puestos de trabajo, que por cierto ahora ya han acotado un poco el número y para el año 2020 solo prevén 60.000, no sé si es que lo van a dejar todo para el final. Pero bueno, al Gobierno del Cambio lo que le pido es que no sea un Gobierno del Cambio hacia atrás y que se comprometa a que la Junta de Andalucía recupere la actividad de las viviendas protegidas, de las viviendas de VPO. Nosotros vamos a aportar nuestro granito de arena para intentar resolver un problema que sí que existe también en San Roque. Y en paralelo a esto existen las viviendas ilegales de Albarracín. ¿Cabe la solución de la legalización de esas viviendas o es la piqueta la solución? Derivar esas viviendas. El decreto ley que se ha vendido como una especie de una poción mágica, la primera valoración que le están dando los técnicos municipales y no solo el alcalde es que es un refrito de lo que ya existía. Es decir, de esas unidades de lo que se llamaba AFO, de actuaciones o asimilados fuera de ordenación, pues en ese refrito hay algunas soluciones que se pueden plantear para que puedan tener servicios, pero que nadie diga que una regularización de una vivienda para que tenga suministros o servicios básicos no es lo que nos demandan los vecinos, y es que en esas situaciones tengamos viales, tengamos acerados y tengamos servicios públicos notables como una guardería, como un centro de salud, y para ello lo primero que hay que tener es tener suelo público, y en ninguna de esas zonas de actuación en suelo no urbanizable pues hay las cesiones obligatorias que en cualquier promoción urbanística deben existir para los ayuntamientos para que podamos acometer las necesidades habituales. Por lo tanto, yo creo que se ha vendido mucho, pero para mí es un refrito de lo que ya existía, de los asimilados fuera de ordenación. Vamos a trabajar por si encontramos oportunidades de prestar mayores servicios en estas zonas, pero también vamos a hacer un llamamiento a la responsabilidad para que no se construya allí donde no hay suelo urbanizado.
Sí, buenas noches, alcalde. A mí me gustaría preguntarle en este apartado de inversiones qué está pasando con el tema del área logística. Usted llegó a firmar un convenio con el ministro principal de Gibraltar para la captación de empresas del Peñón. Eso parece bastante parado y sobre todo, bueno, a expensas de que fuera el motor también dentro de la creación de empleo del municipio, pues prácticamente es residual, ¿no?, lo que puede estar generando. Bueno, en el año 2011, cuando yo me presentaba a la alcaldía por primera vez, San Roque pivotaba toda su economía sobre dos sectores principales, que era el sector industrial y el sector turístico deportivo. En aquellos momentos yo prometía el que íbamos a poner todo el esfuerzo para sumar un nuevo sector, el sector logístico, que sí funciona en el resto de la comarca, muy principalmente en Algeciras, y que la Junta de Andalucía había diseñado esa zona de actuaciones logísticas que usted se refiere, la zona de Guadarranque, con 40 hectáreas donde el anterior gobierno de la Junta, el gobierno que presidía Susana Díaz, invirtió más de 40 millones de euros para urbanizar 40 hectáreas y para comercializar toda esa actividad. Año 2011 llega esa crisis en el año 2009 y la crisis se ha ido arrastrando hasta el año 2018 y la comercialización no ha sido buena. Hoy los empresarios que vienen a preguntar por esos suelos nos siguen diciendo que el precio que exige Red Logística de Andalucía, que es la propietaria del suelo, son precios muy caros. Con esos precios no son atractivos, al mismo tiempo la no llegada del tren actualizado con una vía actualizada al siglo XXI, no del siglo XIX, tampoco es que haya sido un gran atractivo para que esa parcela se vaya ocupando. Y hoy, en el 2019, San Roque sigue teniendo los dos mismos sectores económicos pujantes, que son el industrial y el turístico deportivo, y desgraciadamente aún no hemos sumado el logístico porque esas 40 hectáreas están prácticamente aún vacantes. Hay únicamente dos actividades funcionando y por tanto yo hago un llamamiento a Red Logística de Andalucía para que abarate el precio y para que permitamos que aquellos que quieren invertir en San Roque en distintos sectores, como por ejemplo este de la logística, pues pudiera salir adelante. Y luego, ni que decir tiene que con esta situación del Brexit y esa pregunta que me realizaba de la relación con Gibraltar, sigo diciendo lo mismo. Y por tanto creo que los impedimentos legales, los impedimentos de las banderas, los obstáculos inventados, son los que impiden hoy en día que allí donde hay dinero, donde hay riqueza, que es Gibraltar, que es la tercera o la cuarta economía del mundo en cuanto a renta per cápita, que lo es, y donde hay más de 30.000 empresas allí radicadas en Gibraltar, y hay un problema de espacio más que notable, más que notorio, que todos conocemos, y yo sigo invitando a que haya empresas mixtas, empresas de sociedad compartida entre gibraltareños y miembros españoles del campo de Gibraltar que pudieran asentarse en esa zona de actuación logística del Guadarranque para albergar los negocios que no puedan desarrollarse en Gibraltar. Y ahora mismo con la preocupación del Brexit lo que debiéramos es de ampliar lo que la ministra de Hacienda anunciaba, pero con el boletín del Estado en la mano, de que se había ubicado ya un depósito fiscal en la zona del Fresno, en los barrios, que es un primer paso para la comarca. Creo que es un primer paso pequeño. Yo valoro el que por lo menos esta ministra lo ha anunciado y ya viene la aprobación en el BOE, otros lo anunciaron durante 5 años atrás y no lo hicieron. Pero me sigue pareciendo pequeña la cuantía del espacio y yo espero que cuando se comercialice el Fresno en su totalidad, que va a un buen ritmo, pues pueda ampliarse ese depósito fiscal hacia San Roque, pero también hago un llamamiento a que los campos gibraltareños no solo queremos depósitos fiscales, queremos un espacio fiscal distinto al resto del país, porque nuestra situación es distinta a la del resto del país, porque tenemos que competir con una colonia del Reino Unido, que no sabemos todavía si va a ser miembro o no de la Unión Europea, pero que tiene una fiscalidad muy distinta, es mucho más competitiva, para seguir creciendo a la que tienen las empresas de nuestra zona. Lo que no es lógico es que 280.000 habitantes del campo de Gibraltar tengamos más o menos 8.000 empresas en nuestro territorio y en una localización de unos 35.000 habitantes que puede tener Gibraltar, algo menos, haya 20.000 empresas. Es algo que nadie entiende, que nadie comprende, y yo lo que invito a que sigamos cultivando las relaciones de convivencia, que ya las hay, familiares, que ya las hay,
y lo que hay que cultivar son las relaciones económicas entre Gibraltar y el campo de Gibraltar para que todos podamos compartir las distintas riquezas que se generan en este espacio del estrecho de Gibraltar. Pero perdón, rápidamente, cuéntenos los entresijos. Hoy ha habido una ministra en el campo de Gibraltar, el otro día estuvo la ministra de Hacienda también, ha estado varias veces el ministro del Interior. A los alcaldes, a los agentes socioeconómicos que reivindican esa fiscalidad especial, ¿qué les dice el Gobierno? Porque al fin y al cabo, si todos están de acuerdo en la necesidad de esa aplicación de régimen fiscal, o como también se viene apuntando, Europa no lo va a permitir, o el Gobierno no hace caso a esa reivindicación. Bueno, yo habitualmente lo que escucho es un no pronunciamiento. Este que le habla lleva reivindicando el espacio fiscal no de ahora, sino desde que asumí responsabilidades provinciales en mi partido, que fue en el año 2012, en enero del 13, yo ya estaba reivindicando ese espacio fiscal distinto para la comarca del campo de Gibraltar. Sé que es una cuestión compleja. La Unión Europea exige que cada país tenga una tributación pues igual, la misma en todo el territorio, salvo cuestiones excepcionales que se motiven y que en nuestro territorio ya ocurre con Ceuta y Melilla, con las Islas Baleares, con las Islas Canarias, donde ya existe una fiscalidad distinta a la de la península. Y ahora lo que estamos hablando es de que se motive que hay una parte de la península que tiene unas condiciones de competitividad distintas a otros territorios del país porque tienen a su lado Gibraltar. Y eso es lo que estamos motivando y estamos tratando de explicar. Y yo espero y deseo que de una vez por todas nuestros gobiernos sean sensibles. Y nuestros gobiernos, no estoy diciendo el gobierno del Partido Popular o el gobierno del Partido Socialista. El gobierno de España tiene que ser sensible para una realidad de una comarca que cuenta con 29.000 desempleados, que cuando hemos tenido una situación de casi, yo diría, de burbuja inmobiliaria le llaman, pero era de crecimiento económico hasta el año 2007-2008, aquí había un porcentaje del desempleo del 20%, no era del 30% que hay ahora mismo, pero sí del 20%, por tanto también existía un desempleo. Yo muchas veces me planteo en San Roque que tenemos ahora mismo 3.200 desempleados, nos queda todavía por reducirlo en 1.000 personas para alcanzar las mismas cifras que había antes de la crisis en enero del 2008, que son más o menos 2.200 desempleados. Por tanto, tenemos que combatir los efectos perniciosos aún de la crisis, que dicen algunos que ha pasado, y después de 10 años de crisis todavía tenemos 1.000 desempleados más de los que había entonces, pero que también tenemos que trabajar para que esos 2.200 no sean estructurales, sino que sean ya de una vez por todas una reducción del desempleo, que nos parezcamos en algo más a Europa, que anda alrededor del desempleo del 10%, y en nuestro país siempre estamos por arriba del 15%, en Andalucía por encima del 22% o del 25%. Ana. Quería preguntarle por un tema que me parece especialmente importante en cuanto al impulso que supone para el desarrollo de San Roque y de toda la comarca del campo de Gibraltar, que son las infraestructuras, el tema de las continuas incidencias y averías en el tren, en la falta de inversión en la mejora de la Algeciras-Bobadilla. Quiero saber, ¿cabe autocrítica por parte de ayuntamientos, en este caso estamos aquí en San Roque, de los consistorios municipales, de no haber empujado lo suficiente en ese sentido? Pues sí, acabo una autocrítica, yo ya lo he dicho. Los representantes políticos del campo de Gibraltar no hemos sabido defender de forma oportuna los intereses de los ciudadanos del campo de Gibraltar. Todos los representantes políticos de las últimas décadas del campo de Gibraltar no hemos sabido defender los intereses de nuestra comarca, porque le puedo asegurar que prácticamente la agenda que existía en los años 90 de las problemáticas en infraestructura del campo de Gibraltar tiene que ser muy parecida a la que puedan heredar aquellos responsables de los gobiernos nacionales en el año 2019, porque desde que yo estoy más o menos en política, que comencé con 23 años, hoy tengo 44, hace 21 años yo ya venía escuchando hablar de la Algeciras-Tarifa-Vejer, como la autovía que se iba a construir, que tenía la problemática del parque natural, las mismas dificultades y los mismos compromisos que había cuando, por ejemplo, Álvarez Casco era ministro de Fomento y había un acuerdo de que el gobierno de la Junta de Andalucía iba a construir los barrios Jerez, y el gobierno de España, entonces de Aznar, con Casco de ministro de Fomento, debía hacer la Algeciras-Tarifa-Vejer. Desgraciadamente, pues cumplió únicamente el gobierno del Partido Socialista en la Junta de Andalucía, que sí tenemos la Jerez los barrios Jerez, y no se concluyó la autovía entre Algeciras, Tarifa y Vejer. Una segunda tarea, el tren.
Algeciras-Bobadilla. Llevamos luchando y peleando y se ha jubilado el anterior presidente de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras, que comenzó su etapa hace 20 años, que tenía la misma defensa del interés del tren y se ha ido con los deberes sin terminar, sin hacer, porque tenemos la misma demanda todavía hoy del tema del tren, de las Algeciras-Bobadilla, de esos 176 kilómetros que nos deben unir con Madrid, porque Algeciras-Bobadilla es para conectar con la vía actualizada y con la vía rápida que ya existe en el corredor central con Madrid. 1.300 millones de euros que no se han invertido en nuestra comarca y que sí hemos visto que ha habido en algunas actuaciones que yo llamaría pues algo más como, no sé si de derroche, pero sí que al menos menos necesarias que la de nuestra comarca y algunas en nuestra misma provincia, que podría señalar, pero no es el momento de enfrentarnos con los territorios. Lo que sí está claro es que la Algeciras-Bobadilla es una necesidad que subrayamos todos los agentes sociales, todos los agentes económicos, todas las administraciones públicas. Yo creo que la ciudadanía en general estamos sufriendo esos retardos, esos retrasos continuos en el viaje hacia Granada o hacia Madrid al pasar por esa vía que es del siglo XIX y todavía no hemos sabido encontrar un gobierno que se comprometa de una vez por todas por resolverlo. El actual sí ha pintado ya un plan especial del campo de Gibraltar para que de una vez por todas se ejecute 470 millones de euros, que 470 millones de euros no eran las limosnas que pintaba el señor Rajoy del Partido Popular durante los 7 años de gobierno, que ponía 50, 12 y luego no ejecutaba nada. Lo único que hay de parte ejecutado es entre Algeciras, la estación de San Roque y algo entre la estación de San Roque y Castellar, que se conoce como Almoraima, la estación de tren. Ya está, hasta llegar a Ronda queda todavía mucho por hacer. Y ahora nos estamos dando cuenta, por ejemplo, que el ahorro que se producía en el no mantenimiento, en la no conservación de las vías y también de los trenes y de los vagones han hecho que ahora tengamos una serie de problemas que los encargos que se vienen a realizar por parte del gobierno de Pedro Sánchez ahora, la entrega de cada uno de esos vagones nos dicen que es como mínimo de 3 años. Y nos echamos las manos a la cabeza, sobre todo el señor Landaluce, que ahora sí se acuerda del tren, cuando votaba a favor de esos presupuestos, con esas cantidades escuálidas, irrisorias, yo diría de pena para nuestra comarca, que él votaba a favor, pues no recordaba la valentía que ahora tiene cuando hay otro gobierno. Yo me mantengo exigiendo la vía del tren cuando gobierna el Partido Popular y cuando gobierna el Partido Socialista. Y creo que esa es la tarea que tenemos pendiente los representantes de los vecinos del campo de Gibraltar, que hay muchos de ellos que están supeditados al criterio partidista y no a la defensa de los intereses de los vecinos. Y por tanto, en los últimos 20 años, la misma agenda que había hace 20 años es la misma que hay hoy. Y una tercera infraestructura básica, necesaria en la comarca para que no nos quedemos colapsados de forma continua cualquier día en esa autovía de la A7 que une los municipios de San Roque, los barrios de Algeciras, donde todos sufrimos colas continuamente por cualquier mínimo incidente, cualquier accidente, cualquier viernes de salida, que hay unas colas tremendas, enormes, y que todo se multiplique cuando hay una fecha especial de rebaja, de Navidades, en los que la cola ya es inmensa. Y por tanto necesitamos también esa circunvalación del campo de Gibraltar que debe partir desde la zona de Liguerón en la línea hasta llevarnos al Cortijo Real en Algeciras, atravesando San Roque, el Casino, sin tocar, sin pisar, sin pasar por el Pinar del Rey, llegando a los barrios y atravesando lo que es Algeciras, para que esta autovía se quede como una carretera de carácter interno y no una carretera de carácter interprovincial. Nos hace falta ya el reconocer que somos un área metropolitana y que los 4 pueblos, más los 3 que están en la zona de interior, más Tarifa, que está algo más distante, al final aquí se ha quedado una área metropolitana de 280.000 habitantes, que es los que debemos tener las mejores infraestructuras y que desgraciadamente no las tenemos. Javier. Si tienes alguna que te queda... No, bueno, una puntualización. No sé, la referencia que ha hecho el anterior presidente de la Autoridad Portuaria, don Manuel Morón, se le podrán reprochar quizá algunas cosas, pero precisamente no la defensa de la necesidad de la renovación de las Algeciras-Bobadilla. Me parece que pocos líderes con poder ejecutivo en la comarca pueden distinguirse o pueden estar a nivel de Manuel Morón a la hora de defender la renovación de las Algeciras-Bobadilla. Lo digo porque como presidente de la Autoridad Portuaria estaba obligado a ello, y me consta porque lo hemos visto en
en multitud de foros a este respecto. Yo puedo valorar su tarea y su trabajo. La única cuestión que yo he señalado es que la misma agenda que heredó el señor Morón en el año 97, cuando llegó a ser presidente de la Autoridad Portuaria, en materia del vía de ferrocarril, que es de la que estamos hablando, de esa infraestructura básica, pues se ha quedado igual en el año 2019. Por tanto, quizá pues no haya representado los intereses del sector industrial o del sector portuario o de nuestra comarca de forma acertada, porque muchas veces no es solo levantar la voz, sino que exigir el que se planteen. Y hay cuestiones en las que muchas veces también nos hemos dicho que lo que se genera en el puerto de Algeciras, que es bastante, es la única inversión que se ha venido manteniendo durante estos casi últimos 8 o 10 años en el puerto de Algeciras, cuando hay otros puertos de España que compiten con el de Algeciras, que además de los ingresos que genera la propia actividad portuaria, han estado enchufándole dinero público del presupuesto de todos los españoles, mejorando otras salidas ferroviarias, y yo entiendo que algo se habrá hecho mal. Yo soy autocrítico, yo espero que todos los responsables políticos de la comarca hagan la misma autocrítica y vean que no hemos corregido y que tenemos los mismos problemas. A mí me gustaría dar por cerrado el tema del tren, si ya la vía estuviese, y plantear otra necesidad. Lo que no podemos es plantear la necesidad del tranvía, por decirlo de alguna forma, que es una comunicación que también es necesaria y que entiendo que podría mejorar pues nuestra calidad medioambiental, contribuir también a la emergencia climática y otras cuestiones, pero la realidad es que tenemos carencia de comunicación de nuestra comarca hacia el exterior. Y entiendo que las cuestiones de interior han quedado supeditadas a una cuarta cuestión. Yo no sé si la cuarta infraestructura más necesaria quizás de la comarca sea la comunicación a través del transporte público, que desgraciadamente no es el más usado. Aquí en la comarca casi todo el mundo utiliza el vehículo privado, cuando ya debiéramos tener pues unas infraestructuras y unas conexiones de transporte público para una población de 280.000 habitantes mejores que las que tenemos. Pero es que debiéramos entrar en la cuarta, en la quinta, en la sexta necesidad, si de una vez por todas hubiésemos corregido la primera, la segunda o la tercera. Javier, pregunta. ¿Sobre este bloque o sobre el siguiente? Vamos con el segundo. Vamos con el segundo bloque, que es el tema de asuntos sociales, si no me equivoco. Partiendo de un plano global, el alcalde, viendo el otro día una estadística del Instituto Nacional de Estadística del INE, dice que en el año 2033 una cuarta parte de la población española contará con más de 65 años. Usted se escapará en ese momento, en el 33, se cree usted dando guerra, estoy buen seguro, no sé si como alcalde de San Roque o en otras tareas, pero en cualquier caso, si esa cifra la extrapolamos a nivel local, podemos encontrarnos con que una cuarta parte de la población va a contar con más de 65 años. Y me pregunto, con los miembros actuales, ¿hay alguien pensando en este país y también a nivel local sobre cómo vamos a atender las necesidades de esas personas que en ese momento van a tener esa edad? No estoy hablando ya de jóvenes ni de instalaciones deportivas, etcétera, etcétera, un aspecto muy concreto de los asuntos sociales. Y me refiero en concreto también a la situación actual de la ley de dependencia, o mal llamada ley de dependencia porque es ley de autonomía personal. En realidad tenemos que hablar no de dependencia, sino de cómo dar más autonomía a las personas y cómo dar más años de calidad de vida a esas personas. ¿Está suficientemente financiada la ley de dependencia? ¿Qué está haciendo el Ayuntamiento de San Roque en definitiva a ese respecto? Todo lo breve que pueda, alcalde, por favor. Bueno, la pregunta es compleja, a ver cómo lo hago. Lo más importante para darle autonomía personal a los mayores, a todos los que vayamos a esa etapa, que esperamos llegar todos, es tener los recursos económicos necesarios. Por lo pronto, lo primero que hay que cuidar es nuestro sistema de pensiones, que ahora mismo está pues en entredicho. Y creo que aquellos que apuesten por la actualización del IPC, por la actualización de esas contribuciones, y que digamos de una vez por todas que queremos mantener el sistema de pensiones actual con otra financiación, y si hay que cargar la financiación al presupuesto general del Estado y no únicamente a las contribuciones de la Seguridad Social, que se diga ya, porque yo creo que todos estamos de acuerdo en que tenemos que cuidar el sistema de pensiones, pero que no se puede únicamente financiar de las contribuciones de la Seguridad Social, porque ya está claro que cada 2 empleados hay que mantener a una persona mayor y los números se van a ir cada vez forzando más. Luego, eso sería lo primero. En segundo lugar, la ley de dependencia, la ley de autonomía personal, algunos pensaban que no era necesaria. Hoy lo que queremos es que se cumpla en su totalidad y que tenga los recursos suficientes para que se cumpla en su totalidad. En el año 2012 hubo una brutal
un brutal recorte contra la ley de dependencia, se le quitaron derechos a los cuidadores familiares, hubo claramente una no resolución y desgraciadamente hoy en día siguen falleciendo personas dependientes que no les llegan esos recursos y por tanto también hay que alabar la idea, alabar la ejecución que ha permitido que algunos que están en un grado superior de dependencia, porque hay hasta 3 grados cuando se realiza la resolución, hayan tenido tantos recursos durante estos últimos 12 años, desde el año 2006, que un gobierno socialista y que un ministro socialista, como fue Jesús Caldera, aprobó esa ley de dependencia bajo el gobierno del que muchos denostan y que yo admiro, que sigue siendo Rodríguez Zapatero. Vamos a darle los recursos y lo que no puede ser es que una ley que se pensó que se debía financiar al 50% entre el Gobierno de España y las comunidades autónomas, en nuestro caso la Junta de Andalucía, esté en los últimos tiempos a un 80-20 de cargo de la Junta de Andalucía y solo un 20% del Gobierno de España. Esto se ha ido cambiando en el último año, se han ido retrocediendo y corrigiendo algunas de las medidas que alcanzó el Gobierno de Rajoy, pero habrá gobiernos sensibles, progresistas, que confían, que defiendan que es necesaria una ley de autonomía personal, que es necesaria una ley de dependencia, y hay otros que opinan que estas obligaciones o cargas las debe afrontar la familia con su pecunio personal y no con los recursos públicos, porque deben atender esta cuestión. Yo espero que el próximo Gobierno de España, que se elegirá los próximos días de noviembre, las personas progresistas acudan a votar, se movilicen y permitan que tengan los recursos que se requieren en esta ley de autonomía personal. Y ahora, con respecto a qué hacemos el Ayuntamiento de San Roque, sabemos que es nuestra población mayoritaria. Tenemos un municipio que afortunadamente es el municipio que más crece en términos porcentuales de la provincia de Cádiz. En San Roque se sigue creciendo, estamos ya por encima de los 34.000 habitantes en este año 2019, pero sí que tenemos una población también con un sector de mayores amplio. Y nosotros hacemos políticas que no estamos obligados, pero que nos agrada, que entendemos que son ADN socialistas. Tenemos una residencia de mayores de 50 plazas. Y creo que vamos a seguir pues cuidándola y sobre todo aumentándola. Tenemos el reto de tener una red de residencias de mayores en aquellos núcleos donde no existen. Hoy en día solo hay en San Roque y una residencia de la Fundación La Milagrosa, donde también participamos en San Enrique de Guadiaro, que tiene 40 plazas. 90 plazas son pocas plazas para el total del municipio. Por eso nuestro objetivo es elevar la de San Roque a 60 y generar al menos 2 de ellas en la zona de la Bahía para Puente Mayorga, Campamento y Guadarranque de 30 plazas, y en la zona de Estación Taraguilla y Miraflores. Tenemos ahí las dificultades propias de la redacción de los proyectos, el dinero lo tenemos y yo espero que para el año 2023 tengamos alguna de estas 3 residencias ya funcionando. ¿Qué hacemos también? Nuestros talleres de memoria, 14 talleres que atienden a más de 300 personas, que tratamos de estimular el que mantengan su actividad cognitiva y que tengan un envejecimiento activo. Y creo que esas tareas además sirven de terapia, de convivencia y están bien valoradas. Y tenemos un servicio de atención al mayor que dinamiza las actividades, que tienen actividades deportivas, actividades terapéuticas o yo diría de ocio en la Universidad Popular, la pueden combinar en ambos argumentos y le damos la mejor atención. Pero sí que entiendo que este problema es un problema común en todos los territorios y que las administraciones centrales y autonómicas tenemos que trabajar con las locales para que tengamos mayor número de plazas que ofertar en esta situación, porque sabemos que la población se está envejeciendo. Cándido, la última antes de la publicidad. Bueno, a mí me gustaría saber, en materia de asuntos sociales, cuando el Gobierno le comunica, me imagino que se lo comunica, que va a fijar el CATE en la zona de Crinavis, en su municipio, ¿cómo se lleva a cabo esa comunicación? ¿Cómo le sienta que después de que todos los desembarcos de inmigrantes hasta entonces habían sido en el puerto de Algeciras, ahora pasaran a San Roque? Un poco cómo se vive esa situación en el municipio y qué opinión tiene de esa servidumbre que ahora tiene el municipio de San Roque y que antes no tenía. Bueno, yo lo único que digo es que el CAT está ubicado en campamento, en la zona de Crinavis, en el municipio de San Roque, y que habitualmente en los medios de comunicación y algún que otro alcalde de la comarca cree que está ubicado en Algeciras. Pero yo le digo que el edificio está ubicado en campamento, en el puerto que se conoce como Crinavis y dentro del municipio de San Roque. Verano 2018. 2019 y 2020 hemos tenido 2 meses de inundaciones, 2 meses de sequía, 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 2 meses de se
verano 2018 es la mayor crisis de llegada de inmigrantes a nuestra tierra de la historia del país. Es cuando hay algunas dificultades, entiendo yo, de acuerdo en las relaciones con Marruecos, que se genera una cuantía inmensa por la que se multiplica la llegada de inmigrantes, que habitualmente en nuestra comarca tenemos pateras todos los años, pero el 2018 fue una revolución, de forma que muchos de los pabellones deportivos de nuestra comarca, en Tarifa, en Algeciras, en los barrios, en San Roque, fue para acoger a los numerosos inmigrantes que llegaron por millares, además de los MENA, de menores extranjeros, también no acompañados, que tuvieron que ser atendidos, en este caso por la Junta de Andalucía, con gran dificultad. En San Roque tuvimos más de 300 inmigrantes ubicados en el pabellón de la ciudad en la primera semana de agosto del pasado año. Y alrededor de esa cuestión hubo un gobierno, el gobierno de Pedro Sánchez, que atendía esa realidad de donde estamos posicionados geográficamente, en el estrecho de Gibraltar, al lado de Marruecos, la puerta de entrada de África, y lo que no pudo fue rehuir un problema. La puerta de entrada a Europa es por el campo de Gibraltar, la principal, y entonces se preparó un centro de atención al inmigrante. Entiendo que estudiaron las distintas alternativas, pensaron que eran en campamentos y había el debate de las personas, voy a decir, egoístas, que entienden que no hay que prestar ningún tipo de auxilio, que no hay que prestar ningún tipo de servicio. Yo no soy de ese tipo, yo creo que el pueblo de San Roque se volcó en colaborar y en ayudar en esta situación excepcional, y en este verano del 2019 hemos vuelto a la normalidad. Hay algún entendimiento entre los gobiernos de España, de Marruecos, entre la Unión Europea y algunos de los países del norte de África. Se ha reducido la llegada de inmigrantes, y lo único que sí le puedo decir es que ni siquiera en el 2018 y en el 2019 han interferido en la vida normal de los vecinos de San Roque la presencia del CATE. El CATE de Crinavis Campamento San Roque únicamente ha servido para que algunos partidos políticos que se aupan alrededor del rechazo a los derechos humanos, porque el rechazo a los inmigrantes es el rechazo a los derechos humanos, pues se han apostado en un periodo electoral, de que del verano del 18 hasta aquí hemos tenido 4 comicios electorales y vamos a tener un quinto, y la gente lo que ha utilizado esa cuestión para generar un tipo de conflicto social que a nadie le agrada. Yo lo único que digo es que algunos que critican la llegada de inmigrantes, que se pongan en el pellejo de aquellos que arriesgan su vida, que abandonan sus seres queridos, sus propiedades mínimas, para emprender una aventura que muchos de ellos, desgraciadamente, acaban muertos en el Mediterráneo. Luego, yo creo que el CATE no ha estorbado la vida diaria de los sanroqueños, y para nosotros supone una contribución de solidaridad a una cuestión que es una problemática mundial y en este caso europea, porque el estrecho de Gibraltar es la puerta principal que hay del norte de África o de África entero hacia Europa. Vamos a hacer una pausa, un minuto, literal, un minuto, y enseguida volvemos con todos ustedes. Únete, tu colaboración es necesaria. Ilustre Ayuntamiento de San Roque. Limpieza viaria, recogida de basuras, mantenimiento de calles y plazas. Únete. Bien, retomamos la segunda parte de este programa especial que les ofrecen los medios de comunicación del Ayuntamiento de San Roque. Entramos en el tercer bloque. Ana, es tu turno, cuando quieras. ¿Estamos ya en el tercero? Estamos en el tercero. Pues uno de los pilares fundamentales, lo decía a lo largo de esta entrevista de desarrollo económico de San Roque, su polo industrial, pero también es un municipio con muchos valores medioambientales que deben de ser preservados, y me gustaría saber cómo se plantean ese equilibrio entre el medio ambiente y el aporte económico de la industria. Ha habido episodios especialmente preocupantes para la población, como el incendio que tenía lugar este verano en Indorama. ¿Cómo se trabaja en buscar ese equilibrio?
Pues en la búsqueda del respeto a la legalidad y del respeto a la ley, porque es muy difícil. Ocupo una posición del equilibrio que creo que debo mantener entre el crecimiento económico necesario para nuestra comarca y para nuestro municipio, y luego, por supuesto, con las exigencias del respeto al medio ambiente y del respeto a la salud. Y depende a quién le pregunta. Si le pregunta a los sectores industriales, a los empresarios industriales, les dirán que yo soy un obstaculizador, un ralentizador de inversiones y que no favorezco en las actuaciones que tienen en mente. Y si le pregunta usted a los ecologistas, también están descontentos conmigo porque me dicen que yo promuevo o realizo actuaciones en favor de la industria. Creo que el recibir críticas de ambos lados es la seguridad de que estoy en el punto donde debo estar, de la responsabilidad de ofrecer alternativas económicas en nuestra comarca desde el respeto al medio ambiente y a la salud. Y de ahí es donde no me van a mover, porque no voy a estar ni con la parte de la industria, ni voy a estar únicamente con la parte de los ecologistas, sino que voy a intentar defender los intereses del conjunto de los sanroqueños y de las sanroqueñas para que exista el crecimiento económico que todos queremos desde el respeto al medio ambiente y a la salud, y al mismo tiempo indicando que somos el primer polo industrial de Andalucía, no porque yo sea el alcalde que llegué aquí en el año 2011, sino porque alrededor de la problemática del cierre de la verja de Gibraltar del 69, a partir del 65, hubo un plan especial para el campo de Gibraltar, donde se ubicaron, entre otras cuestiones, Acerinox, Cepsa y otras actividades industriales aquí en la zona. Y aquellos que todavía piensan que fue un error, pues lo debieron defender en el 65, sabiendo todos que había una dictadura y que por tanto había poco que opinar, y había una decisión única por parte del general Franco, del dictador Franco, que por cierto estoy muy satisfecho de que vaya a ser exhumado y que vaya a ocupar el espacio con su familia y no en ningún lugar de homenaje o de espacio preponderante en el Valle de los Caídos que no le corresponde. Yo creo que España ha sumado ya de una vez por todas un paso adelante en la mayoría de edad de nuestra democracia, realizando el que, como igual que los dictadores alemanes de Hitler y Mussolini no tienen ningún tipo de homenaje, ya era hora de que en nuestro país un gobierno pues realizara lo que va a hacer el gobierno de Pedro Sánchez en los próximos días. Dicha esa cuestión, en el 65 nos tocó la industria. Para algunos la valoran de forma positiva. Yo creo que para el municipio de San Roque ha servido para construir el actual bonanza económica que tenemos en el municipio, y por tanto yo creo que tenemos que cuidar con esmero el crecimiento desde el respeto al medio ambiente, desde el respeto a la salud, sabiendo además que el espacio industrial se va colmatando, se va cerrando, y que habrá otros municipios que, para que nuestra comunidad autónoma tenga un mayor porcentaje del PIB industrial, tendrán que sumarse al municipio de San Roque para que tengan más espacios industriales. Lo digo porque hay muchos municipios que ven nuestra actividad industrial, pero digo, bueno, a mí que no me toquen, a mí no. Si Andalucía requiere de mayor peso del PIB industrial, serán otros municipios los que tengan que cargar con esa parte no industrial, porque San Roque ya está pues prácticamente colmatada. Y ahora mismo tenemos una actividad que además tiene un debate enorme en la ciudadanía. Tengo hasta una manifestación convocada para el próximo día 31 de octubre alrededor de la nueva actividad que está realizando Cepsa del fondo de barril, y ahí pues ya les digo, el que yo sepa que estoy en esa posición central de defensa de los intereses de la ciudad, de la defensa de los intereses de los vecinos, y que me mantiene en la centralidad de que soy molesto a ambos grupos, es porque seguramente lo estoy haciendo bien. Javier. ¿Qué consecuencias sacaron del incendio de Indorama? Los planes de emergencia, no sé si coincidirá conmigo en que dejaron que desear su activación y su redacción. Creo que usted, una vez pasados los momentos de alarma, se comprometió a hacer una revisión en profundidad de lo que estaba escrito. Pues eso es lo que le iba a decir, que yo sí que tengo una tarea pendiente con el plan actualización del plan de emergencia municipal, al que me comprometí, además donde dije que iba a haber un espacio o un apéndice o una parte relevante en cuanto a la comunicación, y sé que ahí fallamos, pero es que no veo a las administraciones competentes en materia medioambiental, que es la Junta de Andalucía. Yo al menos desconozco qué es lo que están haciendo, desconozco, y sí que creo que hubo improvisación. El plan de comunicación de aquellos que aprobaron sin mi concurso,
que no me preguntaron el plan de emergencia exterior de la Junta de Andalucía ante la situación de Indorama del pasado 25 de junio, cuando yo no había aprobado el plan de emergencia municipal, u otros alcaldes desde la feria de Algeciras aprobaron el plan de emergencia municipal de Algeciras, cuando yo no había aprobado el mío, que estaba aquí el fuego y el incendio, porque afortunadamente vimos que teníamos los recursos para que se mitigase y se atendiese esa emergencia, que la hubo, pero que tenemos que satisfacernos que en 5 o 6 horas se acabó. En 5 o 6 horas. Y ahora lo que estamos es en la búsqueda de la causa, que todavía no nos han contado cuál es la causa. Y yo todavía sigo elevando la voz para exigir cuál es la causa de ese incendio. ¿Personado en las actuaciones? ¿Perdón? ¿Está su ayuntamiento personado en las diligencias? Estamos personados en nuestro ayuntamiento en la diligencia, en lo que es la actividad judicial, pero también hemos enviado requerimientos y preguntas tanto a la empresa como a la Junta de Andalucía, y sabemos que había una investigación abierta por parte de la Guardia Civil. Estamos en la vía de cuál es la acusación que va a llegar al juzgado, que el encargo de la asesoría jurídica la tiene. Lo que no sabemos si todavía estamos en esa fase de personación en el juzgado, porque todavía no conocemos que haya concluido la fase de la investigación. Pero sí que me comprometí a actualizar también el plan de emergencia municipal, y en esa tarea vienen trabajando los técnicos municipales, y yo voy a prever una cuantía para el próximo presupuesto 2020 para que si hay algún trabajo que externalizar alrededor del plan de emergencia municipal, que haya que cooperar con los funcionarios municipales, se va a prever esa cuantía también en el año 2020. Tenemos actualmente un PEISI, un Plan Especial de Seguridad, que aprobamos en noviembre del 2018, por tanto es reciente, pero hemos visto que fallamos en cuanto a la comunicación. Una comunicación que, por cierto, me arrogué esa responsabilidad en ese día, con comunicaciones cada media hora hacia la ciudadanía, en mis redes sociales, que creo que dieron algo de información, y yo no sé si a lo largo de los distintos mensajes también algo de tranquilidad y de seguridad. Y no tuvimos esa información por parte de la Junta de Andalucía hasta las 8 de la tarde, cuando el incendio comenzaba a las 3 de la tarde. Y creo que ese espacio de tiempo de 5 horas era muy largo. Yo comencé a realizar información desde las 5 de la tarde, salí a hablar con los medios de comunicación y con la sociedad a las 6 de la tarde, y creo que hice un ejercicio que algunos después me han tachado de que me equivoqué, de que si defendía los intereses de la industria, otros me critican porque, en definitiva, creo que la información y la transparencia es positiva, y también saber que vivimos en el mayor polígono industrial de Andalucía, pues desgraciadamente estamos abocados a que podamos tener incidentes similares si no se toman las precauciones, y en este caso queremos investigar la causa y queremos preparar el plan de emergencia al año 2019, o si me apura ya al año 2020. Cándido. Sí, yo, abusando de mis compañeros, le voy a hacer 2 preguntas muy rápidas. Una, porque esta misma tarde los ecologistas de Verdemar han vuelto a denunciar actuaciones de la compañía Cepsa en la zona del futuro fondo de Barril. Esos trabajos se están realizando. Quería saber el ayuntamiento cómo va a actuar en este sentido, cómo está actuando. Y mi segunda cuestión es si después de la reunión que mantuvo el otro día con el presidente de la Autoridad Portuaria, Gerardo Landaluce, se ha podido suavizar en cierta manera el enfrentamiento que usted mantiene con la institución acerca del futuro fondeadero que plantea la Autoridad Portuaria. Miren, 2 cuestiones. En referencia al fondo de barril que usted conoce, tenía una serie de licencias que se han otorgado por parte municipal en cuanto a actividades de movimiento de tierra, que se generaron esas actividades en los últimos meses de mayo-junio. Esas licencias permitían una serie de actividades. En el mes de agosto, Verdemar denuncia esas actuaciones entendiendo que están excedidas, y yo, desde el momento que tengo constancia de esa denuncia, lo que abro es un expediente indagatorio para saber cuál es la realidad de qué viene ocurriendo, y encargo a los responsables municipales, a los técnicos municipales, cuál es la realidad sobre la ejecución de esas licencias. Y la cuestión es que en los últimos días informes técnicos señalan que ha habido exceso de actividad, exceso de actuaciones por encima de las que estaban en la licencia, y este alcalde lo que ha ordenado es la paralización y la suspensión de la actividad de todas las actuaciones que estén excedidas de las licencias que están concedidas. Y por tanto entiendo en esa búsqueda de la posición central, que es cooperar con el crecimiento económico desde el respeto al medio ambiente y a la salud, pues en esa posición central es donde estoy, y tengo pues acusaciones
por parte de los ecologistas a los que usted se refiere, que ya le he comentado que tienen previsto una manifestación el próximo día 31 en contra del gobierno de San Roque, y también tengo acusaciones por parte del grupo CEPSA de que estoy paralizando, ralentizando y obstaculizando una inversión de su empresa. Por tanto, en esa centralidad donde estoy. Con respecto a la segunda cuestión, el fondeadero, yo creo que me he manifestado de una forma clara, convincente, cuando había un presidente de la autoridad portuaria a propuesta de un gobierno socialista, y lo sigo manteniendo hoy en día cuando hay un presidente de la autoridad portuaria a propuesta de un gobierno del Partido Popular, de Ciudadanos y del apoyo parlamentario de Vox. En los dos casos he mantenido una posición de estar totalmente en contra del fondeadero exterior, y lo sumo a las últimas palabras que he dicho de la pregunta anterior. San Roque ya ha contribuido bastante, ya tiene servidumbres industriales suficientes como para no tener ninguna otra más, y por tanto en dos sectores que han ido creciendo durante los últimos 50 años, sector industrial y sector turístico deportivo, desde el respeto, dos sectores que podríamos pensar que son incompatibles, que son antagónicos, y que no es lógico que en un mismo municipio tengamos el mayor polígono industrial de Andalucía y un centro de interés turístico nacional como es Sotogrande, con 9 campos de golf, con 14 canchas de polo, con el mejor puerto deportivo de Andalucía y con una generación de empleo que prácticamente en la zona del Valle del Guadiaro sí que de verdad hay pleno empleo. En el cuidado que debo tener, en el esmero que debo tener hacia los dos sectores, es con el que yo me he manifestado rotundamente en contra del fondeadero exterior. Y como usted verá, lo he hecho antes con los que designaban mi partido, lo voy a seguir haciendo ahora con los que designan otros partidos. Y creo que la autoridad portuaria, si leemos todos los argumentos que realizan aquellos que defienden el respeto al medio ambiente, a la salud, que son los ecologistas, que vienen señalando que hay algunas zonas que están despobladas dentro de la autoridad portuaria que no requerirían de más actividad, y yo no quiero ni posicionarme en un punto u otro. Lo único que digo es que hagan una evaluación ambiental estratégica que no han hecho y que valoren cuál es la mejor ubicación para ese fondeadero en el caso de que sea necesario. Y ya he puesto yo algunos ejemplos de donde debería o podría ir, pero lo que sí tengo claro que más servidumbres industriales en San Roque no va a haber, y por tanto no voy a poder luchar con las actuaciones o actividades industriales que hemos heredado. Estoy cooperando para que haya crecimientos de la actividad industrial con la nueva suelo urbanizable de esas 35 hectáreas donde se va a ubicar el fondo de barril, desde el respeto a la legalidad, y ahí es donde vamos a estar, en la centralidad, en defender el crecimiento sostenible de los dos sectores, del turístico deportivo, que vuelvo a decir que nos genera una gran actividad de empleo, y del sector industrial. Y quizás eso es lo que haga que tenga pues numerosos enemigos, pero no voy a dejar de defender los intereses de los ciudadanos de San Roque por hacerme amigo de nadie. Ana, empiezas con el bloque libre. Me gustaría empezarlo preguntándole qué hace de forma concreta el Ayuntamiento de San Roque para luchar contra una de las lacras sociales más graves que existen en estos momentos y desde hace muchísimos años, que es la violencia machista. Sé que hay una comisión municipal de violencia de género, pero teniendo en cuenta que el Ayuntamiento, ya lo hemos dicho, siempre la administración más cercana, ¿qué recursos tiene una mujer cuando se ve en una situación de riesgo y qué labor preventiva se hace desde un pilar básico como es la educación? Hacemos campañas de sensibilización, de concienciación y de educación preventiva en todos los sectores de edad, muy especialmente en los menores, en los alumnos de instituto y en cualquier otro escenario donde podamos. Y lo primero que queremos es creernos que existe esa lacra y que todos debemos cooperar y construir soluciones. En San Roque además destinamos recursos para el Centro de Información de la Mujer, que cuenta con psicólogos, con coordinadora también, que cuenta con técnicos de empleo y que cuenta con recursos suficientes como para ofrecer también actividades, vamos a decir, de reinserción o de inserción laboral para aquellas mujeres que sufren esa lacra. Y lo único que sí me gustaría con tu pregunta es hacer más cercana ese problema, porque hace poco leía
el informe que me pasaban los responsables de la Policía Social de San Roque, que también hemos destinado recursos de la Policía en materia de seguridad ciudadana únicamente a esta actividad, a la actividad de la defensa de las mujeres con episodios de maltrato, de violencia de género, y le podía decir que en San Roque hay 32 casos en el último año. Y por tanto yo no hablo de un tema como muchas veces se habla de la violencia de género ajeno, alejado a la realidad. Es que ya existen 32 casos en San Roque y por tanto lo que queremos es estar cerca de esas mujeres para que no sufran más esos episodios, esa realidad de violencia de género. Y que además en nuestro caso en San Roque todavía queda por aclarar la desaparición de una mujer que muchos achacan a que puede ser también por violencia de género. Hubo una detención, el caso todavía no está cerrado, fue en el año 2017 esa realidad y por tanto creo que tenemos que seguir sensibilizando y concienciando a toda la población para que defendamos la convivencia en igualdad entre hombres y mujeres. En este último verano también hemos realizado una nueva campaña de sensibilización, en este caso con la colocación de distintas señales, vamos a decir, que se asimilan a tráfico en contra de la violencia machista, que desgraciadamente hemos tenido ataques en algunas de estas señales eliminando la palabra machista y que algunos se quieren manifestar con que no a la violencia, pero sí que desgraciadamente en nuestra sociedad hoy en día y también en nuestro país, desde que se contabilizan las víctimas de violencia de género, hay más de 1000 mujeres muertas, desgraciadamente asesinadas, más de 1000 mujeres asesinadas. Cada año se supera la 50 de mujeres asesinadas y por tanto creo que hay que reconocer esta realidad para poder resolverla, para poder afrontarla. Y hay que sensibilizar la negativa a la violencia machista. Elecciones el 10 de noviembre, alcalde. En los puestos de salida al Congreso de los Diputados no hay una sola persona del campo de Gibraltar. Sospecho que usted comparte la idea que mantenía antes cuando decía que eso era un debe, que hay que apuntarse todos los partidos políticos, incluido el suyo. Y una pregunta con cierta maldad y la va a captar enseguida. ¿A usted le gustaría que José Ignacio Landaluce fuera senador en representación del campo de Gibraltar, no ya del Partido Popular? Yo noto la carencia de representantes del campo de Gibraltar y yo exijo que todos los partidos políticos, también el mío, sitúen en los puestos de salida a representantes del campo de Gibraltar, que desgraciadamente hoy en día no tenemos representantes en el Congreso, no tenemos en el Senado y tampoco tenemos en el Parlamento de Andalucía. Y por tanto hay una carencia notable de voces del campo de Gibraltar. Pero yo hace unos meses, en una entrevista en su diario, en Europa Sur, yo me quejaba, porque sí hemos tenido diputados, senadores, sí hemos tenido parlamentarios y parlamentarias andaluzas, y yo lo que me quejaba es de la carencia histórica que ha tenido el campo de Gibraltar en puestos ejecutivos, en puestos de gobierno, no en puestos legislativos. Yo noto esa carencia y no quiero que no se cubra, por supuesto que sí, pero más relevante me parece el que no tengamos representación en puestos ejecutivos de gobierno donde se reparten las partidas presupuestarias y creo que ahí es ese debate. Sí, me alegraría que el señor Landaluce fuese representante porque creo que es uno de los que ocupa ese puesto de salida, pero yo espero que sea en esa cuarta posición del Senado porque creo que las 3 primeras quiero que las ocupen mis compañeros del Partido Socialista y luego entre la cuarta, que ya no puede optar nadie del PSOE, porque solo podemos optar a 3, las 3 primeras para el PSOE y la cuarta espero que la ocupe un vecino del campo de Gibraltar, que creo que el que tiene más opciones es el señor Landaluce, aunque espero que mantenga esa voz que ha recuperado después de 7 años de silencio, supeditado a los intereses partidistas del Partido Popular, cuando alzaba la mano cada vez que tenía que votar los presupuestos en el Congreso y luego en el Senado, defendiendo los intereses del Partido Popular y no los del campo de Gibraltar. Luego yo espero que sí, pero que mantenga la voz crítica, que hoy en día sí que la mantiene contra el gobierno de Pedro Sánchez, pero que estaba muy callado con el gobierno de su partido, del señor Rajoy. Cándido. Sí, yo al hilo de la pregunta de Javier, habría que reprocharse o autorreprocharse el que esa ausencia de políticos campos gibraltareños en la lista sea culpa de ustedes mismos, ¿no?, de los políticos del campo de Gibraltar. O sea, las listas se hacen donde se hacen, pero aquí permanece un silencio absoluto cuando se conocen las listas, ¿no?
Bueno, yo le puedo decir que yo tuve una decepción personal y luego usted bien sabe que lo que estoy es elevando la voz en representación y haciendo autocrítica de los representantes del campo de Gibraltar en su conjunto. Es que estamos perdiendo incluso la representación en esos puestos legislativos y eso es una realidad, pero lo que no podemos es a aquellos que se pliegan a las voces del partido. Yo no estoy en ese lugar. Quizás porque mi posición sea incómoda, es por lo que quizás no pueda estar en esos lugares. De todas formas, sigo defendiendo el que haya más puestos ejecutivos para vecinos y vecinas del campo de Gibraltar, que entiendo que son los que mueven las partidas. Y le voy a poner ejemplos. Ahora mismo se ha presentado el presupuesto de la Junta de Andalucía, y en San Roque hemos perdido la ITV, una ITV que teníamos ganada en el año 2016 y que habíamos pedido para San Roque, que teníamos ya cerrada, que iba en la pólvora con el anterior gobierno de la Junta, y empezamos con una guerra de localismo en el que decían que en San Roque no, que la situación del Brexit que era más relevante que estuviese en otro municipio de la comarca. Se lió la de San Quintín con algunos compañeros incluso de mi partido que señalaban que no tenía que... Y ahora no hay ninguna ITV en la comarca, no hay segunda ITV en la comarca y nadie dice nada. Si sale la ITV para San Roque, le aseguro que hay más críticas del conjunto de la comarca por esta ITV que por la realidad nueva, que es que no hay ninguna segunda ITV en la comarca. No escucho a nadie de pedir la segunda ITV. Si la hubiesen concedido a San Roque, seguramente la habría. Pero perdón que le interrumpa, ¿falta un líder político que sea capaz de aglutinar la voz de todos los municipios del campo de Gibraltar y de todos los partidos del campo de Gibraltar en favor de esa defensa de una ITV para San Roque, de un tren para todos o de no sé qué más? He hecho autocrítica antes y creo que nos debemos seguir fustigando. No somos capaces de trasladar las carencias, las necesidades en infraestructura y en otras cuestiones del campo de Gibraltar a los gobiernos. No somos capaces de sensibilizar de forma suficiente a los gobiernos. Yo sí que espero que la apuesta por el plan especial del campo de Gibraltar, que otros muchos criticaron, pero que supone más de 900 millones de euros que aprobó el gobierno de Pedro Sánchez en el mes de febrero y que venían previstas las primeras partidas en el presupuesto general del Estado, que fue tumbado por los partidos de la derecha, de Ciudadanos, del PP y de Vox, junto a los independentistas, y que han impedido su desarrollo. Pero aquellos que vieron mal los 900 millones de euros, y lo que digo, que lo cojan, que sean pragmáticos y que luego pidan más. Y yo sí espero que la sensibilidad mostrada por el inicial gobierno de Pedro Sánchez se mantenga a partir del 10 de noviembre, si tenemos la suerte y los votos necesarios para continuar. Pero le estaba poniendo el ejemplo de la Junta de Andalucía, de un presupuesto presentado ahora, que vienen y plantean que va a haber 112 medidas para el Brexit y vienes a buscarlas. Como yo decía, las 112 medidas que había planteado el gobierno de la Junta de Andalucía tiene que venir con un programa económico y con un calendario, porque es que de las 112 medidas reflejadas en el presupuesto 2020, solo hay una que todavía nadie ha explicado cómo se va a desarrollar, que es una de apoyo de 4 millones de euros para los ayuntamientos. Si el problema del Brexit, si lo hay, sin ningún tipo de acuerdo, de un Brexit duro, no lo van a tener los ayuntamientos. En todo caso, los ayuntamientos será una consecuencia después de que los vecinos no puedan pagar el IBI o que no puedan pagar el sello del coche porque no tienen dinero, porque no tienen trabajo. Y será una segunda consecuencia, tenemos que afrontar la primera. Y es que hoy en día hay más de 10.000 españoles que viven en el campo de Gibraltar, que acuden a trabajar a Gibraltar, que esa nueva situación de un Brexit duro, un Brexit sin acuerdo, no sabemos cómo va a quedar la fluidez de la frontera, no sabemos si esa fluidez de la frontera va a afectar a la economía de Gibraltar, de forma que nadie trata de trasladar un terror, pero si hay únicamente un retroceso de la economía de Gibraltar que posibilite o que obligue, mejor dicho, a que haya un 10% de desempleados, un 10% de despidos, nadie está hablando de que vayan a despedir a todos, pero es que el 10% de 10.000 son 1.000 personas y cargar con 1.000 personas desempleadas más en nuestra comarca es inasumible. Y yo hoy represento los intereses de los sanroqueños y por eso elevo la voz cuando veo que en los presupuestos de la Junta de Andalucía no está la ITV de San Roque, cuando veo que en los presupuestos de la Junta de Andalucía no está el traslado de la escuela de hostelería que tanto prometía el PP en la campaña, cuando veo que no está el traslado de la residencia de estudiantes de hostelería a la ciudad de San Roque, cuando veo que no hay ningún fondo para el Palacio de Justicia, que por cierto ya les he pedido que lo quiero comprar, que nos lo vendan, ya que llevan
pues una serie de años sin actuar en el Palacio de Justicia, que nos lo vendan, que está ahí al lado del ayuntamiento y que es una mancha en la imagen del pueblo en el punto céntrico, que necesito un centro de formación profesional dual en la bahía, porque quiero formar a los jóvenes asentistas o a los jóvenes que abandonan sus estudios para prepararlos para el sector industrial, que necesito un centro de formación de especialidades deportivas y turísticas en el Valle del Guadiaro para formar a greenkeeper y a empleados de campos de golf, a empleados de las canchas de polo, que necesito que se amplíe el centro de salud de Guadiaro, que está colmatado y colapsado, y la Junta de Andalucía no ha prestado ningún tipo de dinero en esta actividad, o bien que un problema gordo que tiene San Roque desde hace ya 10 años es el encauzamiento del río Guadarrán, que cuando alivia el pantano de Castellar, que por cierto ahora está abajo, acompañado de lluvia, supone la inundación de la barriada de la Estación y de Taraguilla, y que llevamos reclamando esa construcción desde hace años y no la hay, o que necesitamos el ensanche de la carretera que nos une San Enrique con Guadiaro y San Enrique con Tesorillo, y que tampoco viene reflejada en los presupuestos de la Junta de Andalucía 2020 y que sí venían en la promesa de los 112 medidas que, tal como yo dije en aquel momento, eran papel mojado porque no tenía memoria económica, porque no tenía calendario. Y yo me he quedado bastante defraudado de que el mal llamado Gobierno del Cambio, porque debían añadir un apellido, y es el Gobierno del Cambio hacia atrás, el Gobierno que encabeza Juanma Moreno del Partido Popular, con el apoyo de Ciudadanos en el Gobierno y de Vox en el Parlamento, ha obviado y ha olvidado a San Roque y a los problemas de San Roque. Y yo tampoco he escuchado a los portavoces del Partido Popular de San Roque defender los intereses de los vecinos de San Roque y que hablen del maltrato y del olvido que ha tenido ese documento con los sanroqueños y con las sanroqueñas. Ana. Volviendo a temas más sobre el terreno del municipio, me gustaría saber cómo va en tema de cultura, cómo va el proyecto de la Casa Museo, creo que era Casa Museo o solo Museo, no sé si es su casa de Vázquez de Sola. Y otra pregunta sobre otra cuestión, un tema más polémico, una denuncia de presuntas irregularidades en subvenciones a clubes deportivos por parte del Club Dalton. Le respondo primero a la primera cuestión y luego entramos en la segunda, que es algo de ruido, que busca un vecino que vino de Las Palmas de Gran Canaria y que está únicamente dedicado a la cuestión de la denuncia y del descrédito al gobierno y muy especialmente a este alcalde. Pero voy con la parte de cultura y luego entro en la actividad deportiva. En la actividad cultural, San Roque creo que ha dado pruebas más que suficientes de que somos la capital cultural del campo de Gibraltar y que cada vez generamos más recursos culturales, recursos que estamos afrontando una inversión de más de 2 millones de euros en la remodelación de la antigua casa consistorial, donde queremos albergar, entre otras salas, la obra de Vázquez de Sola, con el que tenemos algunas cuestiones pendientes para fijar la entrega de su obra y que queremos rematar cuanto antes. Pero San Roque ya cuenta con una riqueza cultural relevante. Hoy hemos estado debatiendo dentro del Gobierno, en este caso por engrandecer la obra del mejor imaginero del siglo XX, como es Luis Ortega Bru, y venimos invirtiendo también en otro espacio, en el casco histórico, en la zona del Pósito, en un edificio que tenemos la primera idea de albergar el archivo histórico de la ciudad, y hoy hemos tenido algo de debate. Estamos también trabajando en el edificio antiguo Colegio del Cura Romero, donde también viene parte de esa inversión de más de 2 millones de euros para cambiar un poco y tener más edificios culturales de los que ya de por sí tenemos. Y luego tenemos compromisos con las barriadas para albergar nuevos teatros en el área del Valle del Guadiaro, que estamos ahora mismo en la tarea de localización del nuevo teatro de Guadiaro, también en el área de la Bahía, que estamos en esa misma tarea, y por tanto entendemos que tenemos un proyecto muy ambicioso que cumplir por delante, que nos hemos puesto unos retos muy complejos, muy difíciles, pero que son los que nos demandan los ciudadanos y vamos a intentar atender esa cuestión. Yo espero que podamos limar las últimas diferencias que puedan existir para la donación de la obra de Vázquez de Sola, al que yo quiero agradecer su predisposición y que podamos tenerla cerrado el capítulo jurídico cuanto antes. El acuerdo político o personal con el propietario existe, nos faltan algunas cuestiones jurídicas que puedan cerrar. En cuanto a las actividades deportivas, únicamente son cuestiones de descrédito personal
de búsqueda del protagonismo mediático, porque la única realidad que hay en San Roque son escuelas deportivas en numerosas disciplinas deportivas. En San Roque se puede practicar el deporte de muchas disciplinas, no únicamente el mayoritario del fútbol, sino que hay otras muchas deportes más. En San Roque se puede disfrutar de baloncesto, tenis, pádel, gimnasia rítmica, judo, taekwondo y todas las actividades. Y hemos tenido también escuela municipal de ciclismo. El problema es que hay quienes señalan que no tenemos las instalaciones necesarias para la práctica de la escuela deportiva de ciclismo y que únicamente hacen aflorar nuestras carencias en esa situación, y luego quieren que mantengamos una escuela deportiva municipal sin tener las instalaciones que ellos mismos nos exigen. Si no tenemos las instalaciones que nos están exigiendo, no podemos prestar el servicio. Pero sí que hemos potenciado una inversión de más de 2 millones de euros en construir carriles bici para practicar el deporte saludable y el que cada uno pues coja la bicicleta cuando quiera, sin tener necesidad de prestar ningún protagonismo a nadie en especial, sino que pueda practicar el deporte. Y afortunadamente son muchos los sanroqueños que disfrutan de los casi 4 kilómetros que unen San Roque con el Pinar del Rey, con una inversión de más de 1,5 millones de euros, que ya es una realidad, y que nos falta algunos remates en la llegada al Pinar del Rey, que queremos ahora invertir algo más de 300.000 euros. O bien el tramo que hemos construido entre el Guadarné y los Timbales en la estación de San Roque. El tramo que se viene construyendo, que va a quedar precioso, que va la obra bien avanzada, en la ribera del río Guadarranque, entre la calle Río de la estación de San Roque y la barriada de Guadarranque, que van a suponer más de 3,8 kilómetros y que viene ejecutándose una actuación de 1,5 millones de euros. O bien la licitación que se va a comenzar del carril bici de la bahía, que va a unir las barriadas de Guadarranque, Puente Mayorga y Campamento. En definitiva, creo que los amantes del mundo de la bici, los amantes del ejercicio biosaludable, tienen un gobierno que responde a sus carencias, que responde a sus necesidades. Vamos a seguir actuando con ese plan de movilidad y no vamos a generar ningún tipo de protagonismo indebido en aquellos que quieren cubrir sus intereses personales por encima de los intereses de los ciudadanos de San Roque. Aquellos que quieren abanderar un supuesto problema para buscar un empleo, no sé si directo o familiar, no van a encontrar la solución en este gobierno. Nosotros vamos a resolver los problemas de los vecinos de San Roque, de los amantes del ciclismo y de los amantes del ejercicio biosaludable. Javier, tus cuestiones creo que van a ser las últimas, así que aprovecha. Voy a intentar atinar y no desmerecer la oportunidad que me ofrece. Quiero salirme de lo que es el permiso de los televidentes, de lo que es el ámbito de San Roque. Quiero introducirme en la temática del Partido Socialista. Susana Díaz ha anunciado su intención de presentarse a las primarias del Partido Socialista para ser de nuevo secretaria general del partido. La cuestión es sencilla. No sé si le parece a usted que sea precipitado Susana Díaz, si debe concurrir a esas nuevas elecciones y si sería sano y saludable para el Partido Socialista que concurriese algún otro candidato o candidata a esa postura. Bueno, yo creo que la antecesora Susana Díaz, que era Griñán, dejaba una frase muy elocuente para esta cuestión, que decía que cuando haya que cruzar ese puente o cuando se llega a ese río, se cruzará el puente. Yo soy algo menos evasivo que mi compañero admirado Griñán, y lo único que sí le puedo decir es que llegará a ese escenario. Ahora mismo lo que estamos en el escenario nacional, con unas elecciones ya convocadas por el próximo 10 de noviembre, y lo que estoy convencido es que Susana Díaz es una persona preparada, capacitada y que va a poner todo su esfuerzo para que el Partido Socialista gane las elecciones del próximo 10 de noviembre, y ya habrá tiempo para establecer cualquier otro calendario, en este caso futuro, de unas elecciones autonómicas que teóricamente no corresponden hasta el año 2022. Por tanto, vamos a trabajar todos juntos por defender los intereses de nuestro partido y de los vecinos y vecinas españoles, de la totalidad, el próximo 10 de noviembre, defendiendo el programa que encabeza Pedro Sánchez. Javier, ¿tiene algún apunte más? Ha sido muy rápido. Y como secretaria general... y como secretaria general del partido, bueno, que pues supongo que el Congreso del partido será previo a las elecciones andaluzas. Entiendo que los españoles los que nos quieren ver es la solución de los problemas de nuestro país, con unas circunstancias complejas como el Brexit, con una situación hoy, yo diría, con demasiada alborotada, pero que espero de que sea de la misma determinación que anunciaba el presidente del Gobierno hace tan solo un día alrededor de la sentencia del proceso,
que haya determinación, que haya proporcionalidad a la hora de dar la respuesta que estamos esperando todos los españoles de defensa de nuestro país, de defensa de la Constitución española. Ahí es donde debemos estar, vamos a estar en esta tarea y, como yo digo, ya habrá tiempo luego para cualquier otro tipo de calendario, porque hasta que el PSOE no resuelva los problemas del país no va a intentar o no va a empezar a resolver las cuestiones, en este caso, que son de carácter interno y que a nosotros nos gusta siempre hacer algo de ruido, pero que deben quedar para un momento posterior a la formación del Gobierno de España, que yo espero que con el apoyo de los sanroqueños y de las sanroqueñas siga siendo del Partido Socialista y siga siendo del presidente Pedro Sánchez. ¿Tú cierras, Cándido? Bueno, pues sí, me gustaría saber una cuestión ya para terminar. ¿Se va a recurrir la sentencia sobre el asunto de la presidencia de la Mancomunidad de Municipios? Y después me gustaría preguntarle, se ha prácticamente confesado cuando ha dicho que se sintió un poco perjudicado cuando no fue a la lista del Congreso, pero ¿también no cree que en cierto modo la presidencia de la Mancomunidad se le hurtó por los resultados electorales a San Roque? Usted pujó mucho por esa presidencia y la uno con una tercera. No tenemos coordinador general del Estado desde hace un tiempo. ¿Cree que eso se debe al poco peso político de ese puesto y de esa situación? Yo entiendo sobre la tercera que se debe a la realidad de tener un gobierno en funciones. Un gobierno en funciones que entiendo que haya dificultad a la hora de cualquier tipo de nombramiento y que durante este periodo temporal incluso haya personas que se exige para ese puesto ser funcionario Grupo A, funcionario de carrera Grupo A. Tiene que dejar, abandonar una tarea para irse a otra sin saber si va a haber continuidad. Creo que por ahí puede haber la cuestión. Y luego, en esta realidad, el Partido Socialista interpuso un recurso en el sistema de selección o de elección del presidente en el año 2015. Entiendo que los vecinos y vecinas con su voto han querido que el presidente de la Mancomunidad sea del Partido Socialista. Yo he vuelto a defender, en este caso sin acierto, los intereses de los socialistas sanroqueños y es donde voy a estar. Creo que el Partido Socialista en San Roque obtuvo unos brillantes resultados. Obtuvimos nuevamente una mayoría absoluta, un crecimiento de más de 500 votos, un crecimiento de más de 3 puntos, tenemos un 46% de apoyo en las elecciones locales y entendía que podía tener esa presidencia que, por cierto, nunca hemos tenido los sanroqueños en la historia de la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar. Pero ese es agua pasada que ya no debe mover molinos y yo lo que espero y deseo es que tengamos un servicio al Campo de Gibraltar positivo. Y en este caso nosotros vamos a intentar, los compañeros que representamos al Partido Socialista y a la Corporación de San Roque en la Mancomunidad, que por cierto somos 4, que es la primera vez que el PSOE de San Roque tiene 4 representantes, están conmigo mis compañeros María Collado, Ana Ruiz y David Ramos en esta representación y vamos a defender los intereses para que se nos presten servicios de calidad y para que podamos prestar el mejor apoyo a la actividad reivindicativa de los intereses de la comarca, que esa parte se ha perdido en las anteriores etapas de la Mancomunidad y yo lo que espero es que la Mancomunidad defienda al conjunto de la comarca y que sepamos pues resolver parte de las carencias que hemos fijado en las últimas preguntas o en las últimas intervenciones que he tenido a lo largo de esta noche. Os pido luego un titular, le vamos a darle unos minutos para que cierre, haga unas conclusiones, unos minutos, 3 minutos, alcalde, por favor. 3 minutos, sí, y luego le vamos a pedir a los compañeros que nos den un titular de su entrevista. Pensaba que iban ahí. Bueno, yo lo que planteo a los sanroqueños y a las sanroqueñas es la renovación de mi compromiso personal por seguir trabajando 24 horas al día por el crecimiento de nuestra ciudad y de todos los núcleos de población de todas las barriadas de San Roque, que voy a intentar trabajar para que sigamos creciendo y que sigamos avanzando sin dejar a nadie atrás, con una forma de trabajo que ya los sanroqueños conocen, que ellos han avalado con sus votos, lo hicieron en el año 2015, lo han vuelto a hacer en el año 2019, que tengo un equipo de gobierno que está preparado, capacitado, cualificado, donde se han sumado personas que no estaban en otros mandatos, por tanto también un equipo renovado, en el que estoy convencido que vamos a trabajar todos juntos para cumplir con un programa electoral que es difícil, un programa electoral que es complejo, que se ha convertido ya en nuestro programa de gobierno y donde San Roque va a volver a brillar por ser una administración, un ayuntamiento que contribuye a la generación de empleo,
que ayuda y que pone su granito de arena para generar empleo, y por eso ya tenemos los planes de empleo de Madesa y de Amanecer en marcha, y que nos hemos comprometido a superar los 700 contratos que hicimos antes, que vamos a seguir siendo un gobierno solvente, atractivo para inversiones, de forma que vean pues un gobierno que permite la llegada de grandes inversiones, igual que hemos tenido con la zona de ocio de Beach en Sotogrande, con la recuperación de la actividad del casino o con otras actuaciones que han permitido el que tengamos, por ejemplo, el PEI 03 de Guadarranque totalmente colmatado ya de industria en nuestro municipio. Que vamos a seguir trabajando por las políticas sociales, porque seguimos teniendo 3.200 desempleados, de los cuales muchos de ellos están agrupados en familias. Creo que tenemos 300 familias en las que no hay ningún tipo de miembro con ingreso, con empleo, y por tanto vamos a seguir dotando de recursos las políticas sociales, que tienen ahora mismo 9 veces, hemos multiplicado por 9 veces los recursos que había antes de la llegada de nosotros al gobierno, para tratar de paliar los efectos de una crisis, y vamos a seguir potenciando las becas en educación, en materia de infantil, de primaria, de bachiller y de ciclos formativos, para tratar de garantizar la igualdad de acceso a la educación. Y que vamos a seguir realizando planes de inversión, dotando de infraestructura en todas las barriadas, tratando de hacer un trabajo de reparto equilibrado que nos suponga el que elevemos la inversión por encima de los 4 millones de euros cada uno de los próximos años, y donde tenemos el reto de esa red de residencias de mayores, donde tenemos el reto de esos edificios culturales a los que me he referido, donde tenemos el reto de seguir construyendo la movilidad a través de los carriles bici, o bien de seguir mejorando nuestras calles, nuestras plazas, en definitiva, generando equipamientos públicos que sean útiles, como han sido los 23 parques infantiles, la red de parques de mayores, las pistas 24 horas y todo lo que los sanroqueños conocen que hemos hecho en los últimos 8 años. Ahí es donde vamos a estar el Gobierno de San Roque, los 11 miembros del Partido Socialista, para que durante los próximos casi 4 años pues puedan valorar y evaluar nuestra tarea, nuestros trabajos, de forma que en el 2023 vuelvan a dar la confianza al Partido Socialista para volver a gobernar en San Roque. Ahí es donde vamos a estar trabajando. Muy bien. A Europa Sur, darle las gracias porque siempre está cuando le llamamos. Javier, ¿cuál sería tu titular? Los periodistas tenemos 2 titulares, un titular informativo y un titular valorativo. Venga, pues. El informativo, el primero sería: me alegraría que José Ignacio Landaluce fuese elegido senador. Me temo, alcalde, que a veces va a ser el titular que aparezca mañana en la edición digital de Europa Sur. Y un titular valorativo también como consecuencia justamente de este, que Ruiz Boix reivindica su independencia en el Partido Socialista. Gracias, Javier. Gracias a vosotros. Ana, gracias a Canal Sur. Gracias a vosotros por la invitación. También? Yo tengo uno que además creo que no es nuevo, creo que incluso en Europa Sur, compañero Javier, han publicado este titular en alguna ocasión, pero me sigue pareciendo un titular muy acertado por la carga de autocrítica. Los políticos del campo de Gibraltar no hemos sido capaces de defender los intereses de la comarca, de estar a la altura. Me parece interesante porque si la autocrítica es sincera, a partir de ahí el resto del camino será ponerse a trabajar y modificar esa situación. Gracias, Ana. Muchas gracias. Cándido, ¿cuál sería tu titular? Bueno, yo me subo un poco a lo que dice Ana, ¿no? Yo creo que un Ruiz Boix sincero y reivindicativo apela a mirarnos al ombligo para salir adelante, ¿no? Y yo creo que es lo que hace falta, que en el campo de Gibraltar pues nos miremos todos un poquito al ombligo y empecemos a tirar hacia arriba, o si no, seguimos como estamos desde hace muchísimos años. Gracias a los 3. Gracias. Bueno, muchas gracias a vosotros, y únicamente que los lectores no lean únicamente los titulares, que lean en profundidad, y en el caso del señor Chaparro, que lean que yo he dicho que los 3 primeros senadores sean del PSOE y el cuarto, que ya no optamos, pues que sea alguno del campo de Gibraltar. Me han preguntado por un titular, no por el subtítulo. Un titular siempre anima a meterse dentro. Gracias, alcalde. Bueno, pues este programa lo van a tener ustedes, como es habitual, en la radio municipal, en la televisión municipal, en internet y en redes sociales. Muchas gracias y esperamos que haya sido de su agrado. Talk.